RAW. Cada líquido tiene su presión de vapor, que se calcula como su fracción molar por la presión de cuando él está puro. Y bueno, la ley dice que la presión total sobre la mezcla es la suma de las presiones parciales. Esa es la ley de Raoult. En los casos anteriores teníamos un soluto no volátil y el término segundo no existía porque no había presión de vapor del componente 2. Pero ahora sí existe. Hay que considerar los dos términos. ¿De acuerdo? Ahora miren, si uno toma uno de los líquidos, ¿sí?, y le va aumentando su proporción en la mezcla, pero en fracciones molares, la presión, la contribución de ese líquido a la presión total va aumentando, porque estoy aumentando la cantidad. Va aumentando así como dice la gráfica, y cuando ese líquido ya esté puro, ya que ya no exista el otro, lo he aumentado tanto que, digo, para aumentarlo tengo que ir disminuyendo el otro, ¿no? Lo he hecho tanto que ya está puro. Entonces esa es su presión de vapor, aquí a la derecha. Presión de vapor puro. No sé si se entiende esa gráfica. Esta parte tiene muchas gráficas. Es más, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero en los exámenes, cuando el curso era presencial, había páginas con gráficas que había que analizar. No sé si se entiende la gráfica. En el eje Y, presión de vapor. Y el eje X, fracciones molares, que van aumentando, ¿no? Se acostumbra ponerle de punto 2 e ir doblando, punto 2, punto 4, punto 6, ir sumando, digo, cada punto 2. Punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, hasta 1. ¿Sí se entiende? Una pregunta. Y sí. Si la fracción molar tiene, la fracción molar es la suma de la, o sea, la solución es la suma del soluto y del solvente, ¿puedo tener valores de fracción molar arriba de 1? No sé si me explico, pero como dice, es proporcional a la fracción molar de la solución, o sea, asumo que de todo. Sí. Sí, es que estoy graficando. Sí, la suma tiene que dar 1, máximo. O sea, si yo pongo punto 2 de un solvente, del número 1, vamos a llamarle el número 1. Entonces debo tener punto 8 del otro. ¿Sí? Para que sumen siempre 1. Si pongo punto 4 del primero, debo tener punto 6 del otro. Y así voy. Cuando tengo punto 8 del primero, debo mezclar con punto 2 del segundo. Cuando tengo, imagínense, punto 9 del primero, del segundo tendré que poner punto 1. Y cuando ya tenga 1 del primero, ya no puede haber del segundo, porque ya se llegó al límite 1. Por eso es que entonces, en el eje de presiones tengo la presión del solvente puro. ¿Sí se entiende? Recuerde que la suma de fracciones molares debe dar 1. Entonces, no es que yo hice la mezcla, que puse los dos solventes, los dos líquidos, y luego voy aumentando uno de ellos, pero el otro está ahí presente. No. Cada vez yo hago una mezcla nueva. Hago una con punto 2 del solvente, punto 8 del soluto. Porque como son miscibles en cualquier proporción, no importa, ¿no? Después subo a punto, hago otra mezcla. Punto 2 del solvente, punto
digo, punto 4 del solvente, punto 6 del soluto. Mido, hago otra mezcla distinta. Punto 6 del solvente, punto 4 del soluto. O sea, cada vez tengo que ir cambiando el líquido. Cuando voy a medir 1, fracción molar 1 o sea, cuando el solvente está puro, entonces ya no existe mezcla, nada más que está el solvente puro. Cada vez yo cambio la solución. Profesor, y la gráfica que se muestra ahí es en base a las distintas combinaciones, tanto de soluto como solvente. Sí. Ah, ya lo entiendo. Sí, al principio no hay solvente. Bueno, no hay solución, pues no se muestra más nada, no hay solución. Cuando ya tengo punto 2 del solvente, debo tener punto 8 del soluto. No importa que el soluto esté en mayor cantidad porque yo le llamo a uno soluto y al otro solvente. Pero en cualquier proporción se mezclan bien, así que no hay problema. Y así voy aumentando el soluto en cada solución. Pero repito, hay que preparar solución nueva cada vez. Bueno, esto lo estoy diciendo porque ustedes van a hacer, miren la gráfica esa, no tengan ahí de referencia. Entonces, vamos a llamarle, a simbolizar número 1 al solvente y número 2 al soluto. O A y B también, de vez en cuando se cambia a A y B. Entonces, traten, a ver si alguno me ayuda allí, a hacer un esquema semejante al que vimos, pero utilizando otro líquido, el otro componente. Se pide aquí que sea de presión de vapor menor. ¿Cómo sería esa? Primero vamos a hacerlo en el mismo sentido, así mismo como está esa. ¿Quién pudiera ayudarme allí? O sea, compartir pantalla, hacer un impar de ejes, no importa que salga medio chueco porque no es con medida, par de ejes, en el eje vertical pongo presiones, en el horizontal fracción molar. Entonces, digamos que yo primero reproduzco la que tengo allí. 0 aquí en el eje a la parte izquierda, va subiendo hasta una presión P supra 0 del número 1, que es el solvente, uno de los líquidos. Y dice dibujar ahora otro líquido, independiente del primero, ¿no? Cuya presión sea menor. ¿Por dónde iría ese? ¿Quién pudiera hacer eso? Si la presión es menor, comparándola con esta que tenemos, esa otra recta, ¿por dónde iría? ¿Dónde terminaría más o menos? Por debajo de la de solvente puro. Sí, igualita, nada más que menor inclinación, ¿no? Uh-huh. Bueno, así. ¿Lo puede hacer? Déjeme compartir pantalla. Muy bien. Mientras vamos a un momentito. Si le es posible, tómenle foto a lo que se pide en esta hoja, en esta diapositiva. Bien. Profe, me tiene que permitir compartir pantalla. Sí. Ya debe estar.
¿Se ve, profe? Bueno, en blanco, sí. Tú trazas un sistema de eje XY, ¿no? Sí, profe, lo que estoy buscando es cómo rayar aquí en la diapositiva. Pero no puedes hacerlo aparte. Yo la puedo hacer en hoja y pegarle la foto aquí. Sí, no, en una hoja vamos a ver eso todo en una hoja. Déjeme hacerla rapidito, profe. Sí, en una hoja. Profe, me parece que nosotros tenemos un Excel de eso, ya elaborado con datos. Sí. Sí, yo acabo de encontrarlo. Falta nada más colocar la gráfica, pero está el hexano y hectano, ¿verdad, Sabina? Sí, el que De hicimos. analítica. En analítica, sí. Ah, qué bien. Pero bueno, yo quiero porque muchos me decían en otros semestres anteriores que no entendían de dónde salían esas gráficas. O sea, cómo comenzar, cómo colocar esos puntos. Pero es sencillito, en una hoja vamos a hacerlo así rapidito. Ya después sí se puede usar esta metodología para hacer análisis. Sí, pero se perdió el cuaderno. No, profe, ya le estoy tomando foto. Mm.
Claro. Entonces tienes el eje de presiones y el eje de X, fracciones molares. Entonces la que está arriba es digamos que la que vimos, presión de solvente puro. O sea, uno de los líquidos le estamos llamando solvente y al otro le estamos llamando soluto. Bueno, entonces digamos que no esté, o que estén combinados soluto y solvente, pero ahora el que le habíamos llamado soluto va a ir aumentando, 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 hasta que va a quedar puro. O sea, voy haciendo mezclas cada vez, aumentando el que le llamamos soluto, hasta que él vaya puro. Entonces esa sería su presión de vapor. Está por debajo de la otra. Pero esa gráfica, así como está, no nos ayuda mucho porque las fracciones molares, las dos van aumentando hacia la derecha. Y son independientes. ¿Sí? Entonces, esa misma gráfica vamos a tomarla. Vamos a dejar el que le llamamos solvente, lo vamos a dejar allí. Y el que le llamamos soluto, vamos a hacer su gráfica todo lo contrario ahora. Que las fracciones molares vayan aumentando de derecha a izquierda. No sé si estamos claros. O sea, que aumente la fracción del solvente y disminuya la del soluto. Sí, o sea, sí. La que llamamos solvente al principio, vamos a dejarla allí, ¿no? ¿Cómo va aumentando su fracción molar? Bueno, de izquierda hacia la derecha. 0.2, 0.4, 6, 8, 10, 1. Pues. Así aumentó, desde 0 hasta 1. El solvente, que llamamos solvente. Ahora, que llamamos soluto, vamos a ponerlo lo contrario. Vamos a decir que va a aumentar ahora de derecha, o sea que ahí van a ser la recta ahora, allí, y su fracción molar va aumentando hacia la izquierda. O sea que la borramos y la ponemos lo contrario. Van a quedar cruzadas. Ajá, eso es lo que queremos. Ya la tengo. Sí. Voy a dejar de compartir para que Carlos te salve. Ya la tengo. Voy. Me dice se ve, profe. Ah, sí, sí. Porque Digamos. esta... Bueno, ya. Okay. Sí. O sea, hay uno que va subiendo hacia la derecha hasta una fracción molar de 1. Bueno, ese 1.2 allá como que está fuera de orden, ¿no? Porque el máximo es 1. Entonces uno va aumentando. El otro, el que usted dibujó por abajo, ahora vamos a dibujarlo. Comenzando aquí, donde decía 1, ahora para él va a ser 0. Y donde dice 0.8, para él va a ser 0.2. Y así va aumentando de derecha a izquierda. Por eso aparece así. Ahora esa gráfica sí nos puede ayudar. ¿Está bien? ¿Qué me dicen? Sí, profe, ya la entendí. Sí, mire, que es Peña Nieto, ¿no? ¿Quién es el que está? O Guevara. Peña, profe. Peña, no es Nieto. Bueno, mire, puede señalar ahí con el puntero ahí dónde iba la roja. Guevara, profe. Guevara que está No, compartiendo. Guevara está ahorita, sí. Puede señalar ahí dónde iba la roja antes, cuando la hizo Peña. Creo que iba como por aquí. Iba por ahí abajo de esa. Debajo de esta. Sí, sí.
Ahora la cambiamos y la pusimos que las fracciones molares fueran aumentando de derecha a izquierda. Por eso cambió todo. Bien, entonces vámonos a la otra diapositiva. Pues muy bien, Peña y Guevara. Profe, nos falta la última, la que es la suma de ambas. Sí, La P total. Ajá, yo la tengo. No sé si la dibujé en una página. sí, un momentito, vamos a verla aquí. Aquí está. Si ya vimos cómo se dibujaba la segunda, aquí ya tenemos ya lo que usted estaba hablando. Esta era la original presión de vapor de uno de los líquidos puros. Vamos a decir que es el número 1. Puro va de 0 hasta su presión pura. El otro, cuando le invertimos, quedó de esta manera. Sus fracciones molares van aumentando ahora de derecha a izquierda. Donde dice punto 8, tengo que poner punto 2 abajo, punto 6, punto 4 y así voy. Ese es el número 2. Entonces, cada uno está contribuyendo con una presión de vapor en función de la cantidad en que esté presente, ¿no? ¿Y cuál es la presión total? Según la ley de Raoult, bueno, es la suma de las dos. ¿Y cómo yo sumo? Bueno, pues yo voy aquí a cualquier punto. Por ejemplo, cuando es punto 2 del componente 1, tendríamos este segmento, ¿no? Esta altura. Y para el componente 2, allí la fracción molar es punto 8. Y su presión de vapor se va hasta esta altura que está acá. Llega a la línea rojo. ¿Y cuál es la suma de las dos? Bueno, yo sumo dos segmentos. ¿Sí? Sumo los dos vectores. Y me da entonces la presión total que cae en la línea superior de la que me estaba hablando usted. P1 más P2. ¿De acuerdo? Y esa ecuación, ¿cuál es? Bueno, la ley de Raoult. XA por PA más XB por PB. Pero, ahora miren, esa ley, esa expresión de la ley yo la puedo escribir en términos de XA nada más, sabiendo que son dos componentes. Entonces, XB es 1 menos XA. De manera que yo la ecuación la puedo poner como está en negrito. Presión de B puro más PA menos PB puros XA. O sea que es una recta. Y igual a MX más B. ¿Cierto? Y igual a MX más B. Claro que está escrito al revés, ¿no? B más MX. Pero es una recta. Ahora, esas son las variaciones de presión con respecto a fracciones molares. Y en esa gráfica, ¿dónde está la región de fase, la región de vapor y la región de líquido? Bueno, las presiones están aumentando del nivel inferior hacia arriba, ¿no? Sí, va aumentando. De 0 a P2 y ahí por ahí sigue el camino hacia arriba. Allí se observa que P2 tiene menor presión de vapor que P1. ¿Y por qué dibujamos P1 en el otro lado? Bueno, para no confundir, ¿no? Para que no se confundan los ejes. Es el mismo eje de presiones. ¿Sí? Entonces, si las presiones superan, ¿sí? O están por encima, pues, si la presión está por encima de la línea esta, que es la sumatoria P1 más P2, son presiones altas relativamente. Y entonces allí debe prevalecer, a presiones altas debe prevalecer el líquido. A presiones inferiores debe prevalecer el vapor. No sé si se entiende esa parte. Profe, cuando dice presiones altas es con respecto a la presión total, pues, a la sumatoria de Sí, ambos segmentos.
arriba de esa presión está la fase de vapor Sí, líquida. arriba de la recta esa que es la suma, Ujú. la que está identificada con bolita ahí, ¿no? En rojo. Todo lo que esté por arriba de ella es el estado líquido. Son presiones altas. A presiones inferiores, entonces prevalece el vapor. Recuerden eso de que el agua hierve a temperaturas inferiores en las regiones de montañas altas, porque la presión es menor. Así que a menor presión hay vapor, mayor presión hay líquido. Sí. Así que cualquier presión de mezcla, de presión de la mezcla, hay que leerla es en el sentido vertical. Si yo leo en el sentido horizontal, ¿qué es lo que estoy leyendo? Por ejemplo, yo me voy a una presión por aquí, a mitad de la palabra presión. Llego a la línea verde, tengo entonces que la composición de componente 1 es 0.2, ¿sí? Y tiene esa presión de vapor. Entonces sigo desplazándome allí, a esa altura más o menos, llego aquí, entonces digo que la fracción molar del componente 2 es casi 0.3, 0.28 por allá, y su presión de vapor es también bajita. Entonces estoy leyendo cosas que estoy combinando pera con manzana, ¿sí? No puede ser que los dos tengan, uno tiene fracción molar 0.2 y el otro tiene fracción molar 0.28. Entonces, ¿que el resto qué es? ¿Sí? Y que las presiones sean igual para los dos. Eso, viendo el conjunto, pues no tendría sentido, ¿no? No ayuda mucho trabajar así. Hay que trabajar verticalmente. Verticalmente. Profe, una pregunta, ¿por qué el otro componente hay 0.28? Pues, si yo me coloco aquí, leo en la verde, voy horizontal, ¿no? Voy en la verde corresponde al componente 1, 0.2 es su fracción molar. Bien, si yo continúo, llego a la roja, pero la roja hay que leerla de derecha a izquierda. Entonces tengo que irme al eje que está más abajo, horizontal, 0.2, un poquito más de 0.2, 0.3 casi, ¿no? Del otro. Ah, sí, el que está bajito, donde dice aquí 2. Sí. Ah. Entonces no tiene sentido que un componente sea 0.2 y el otro 0.28. Entonces la suma, ¿cuánto es? Las fracciones molares deben sumar 1, si son dos componentes. Así que esto no nos ayuda mucho y hay que leer así, verticalmente. Y la línea esta donde se cruza, el punto donde se cruza, ¿qué podemos decir de ese punto? Bueno, tienen la misma presión de vapor, pero son dos mezclas diferentes. En este punto sí tiene la misma presión de vapor, pero son dos mezclas diferentes. Una mezcla tiene 0.40 y algo, ¿no? De un solvente, del solvente número 1. Y la otra mezcla tiene más de 0.55 del otro componente. Son dos mezclas distintas. Pero cuando yo leo verticalmente, sí estamos hablando de la misma mezcla. Me voy por aquí, por ejemplo, 0.2 de uno y 0.8 del otro, que suman 1. Y ahí puedo leer las presiones de cada uno y la presión total. ¿Estamos bien hasta allí? Profe, no entendí muy bien cuándo estamos hablando de la misma mezcla y cuándo no. O sea, si decía yo que si yo me pongo en un lugar a una presión dada y me muevo horizontalmente,
cada vez estoy hablando de dos mezclas distintas. Cuando me coloco aquí con la verde, esa es una mezcla. Digamos aquí punto 2, pues punto 2 y punto 8. Pero cuando estoy acá es otra mezcla. Porque es, digamos, punto 8 del uno y punto 2 del otro. Otra mezcla distinta. Para que la mezcla sea la misma, yo tengo que moverme verticalmente. Ahora sí, profe, gracias. Sí. Fue una pregunta. ¿Y la línea de P total, con qué fracciones molares se mide en el eje X? Porque en el eje Y sería con la suma de las fracciones parciales, pero en X con respecto a qué fracción. La P total. Ajá, con respecto al componente 1 o al componente 2. No, es aplicando la ley de Raoult. Hay que usar las dos. Así como está acá la ley de Raoult. Cada presión pura se multiplica por la fracción molar del componente. O sea, se usan las dos fracciones molares para calcular la presión total. Por ejemplo, en este punto, el punto 2 de fracción molar, yo estoy usando una mezcla que es punto 2 en un componente en el 1 y punto 8 en el otro. O sea, leo el punto 8 acá abajo. O sea, no lo puedo poner allí mismo porque se confunde, ¿no? Así que lo ponen abajo. Esa es una mezcla, punto 2 y punto 8. ¿Qué presión de vapor da aquella que está allá? Voy a otra que sea punto 4 y punto 6. ¿Qué presión de vapor da? La que está ahí arriba. Y así vamos. O sea que esta recta, la suma, es la aplicación de la ley de Raoult. Ahora, miren esta ecuación, presión total, la que yo le decía, que es la ecuación de una recta, y igual a mx más b. Mx más b. Bueno, ¿qué pasa con el vapor? ¿Cómo está compuesto el vapor? Tal vez en analítica le dijeron que el vapor siempre va a ser más rico en cuál componente. En el más volátil. En el más volátil. El vapor es más rico en el componente más volátil. Es rico, pues, en el componente más volátil. Entonces uno puede buscar una expresión para la composición del vapor. Como la composición de los líquidos los simbolizábamos como XA y XB, para el vapor vamos a decir YA y YB. Aquí ustedes, bueno, les queda la tarea de reproducir esto todo, dilucidando todo esto otra vez con calma, porque a veces hay que despejar incógnita allí y es laborioso, ¿no? Pero hay que aplicar entonces, como son gases, la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? La presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Las presiones parciales de cada componente. ¿Sí? La presión parcial de cada componente. Tiene una mezcla de dos gases, ahora son dos vapores. Vapor de A y el vapor de B. La presión total es la suma de las presiones de cada uno de ellos, o gases. Y eso es lo que está especificado allí. YA sería PA sobre la suma de los dos. ¿Sí? No sé si estamos claros esta ley, clarito con esta ley. Fracción molar de A. O sea, puedes despejar allí PA. ¿Qué es PA? La presión de A. El componente A sería YA por la presión total. La componente B, YB,
sería entonces presión total por PB, digo, presión total por YB te da la presión del componente B. Y así va. Estamos claros con la ley de Dalton, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Dalton y la ley de Raoult? Bueno, de hecho la ley de Raoult se aplica a los líquidos, ¿no? Líquidos mezclados, para ver la presión de vapor de cada uno. De cada componente y del total. Y la ley de Dalton es exclusivamente para gases. Esa se puede demostrar, si se considera gases ideales, se puede demostrar que la presión total es la suma de las presiones parciales, usando la ecuación de estado. Bueno, entonces esa YA, que es la fracción molar de A, pero en el gas, en el vapor, yo la puedo escribir como está, antes de las letras rojas. ¿Qué es lo que estoy usando allí? YA es presión de A sobre presión total, ley de Dalton. Pero entonces yo lo estoy igualando ahora. PA le estoy llamando XA por PA puro. ¿Sí? No sé, XA por PA puro. Y donde decía PB, estoy escribiéndolo como XB por PB puro. Estoy combinando las dos expresiones, la de ley de Dalton y la ley de Raoult. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces PA solo, o sea, no PA supra. Bueno, es que hay dos PA. La que tiene el cerito de arriba esa es la presión de vapor del solvente puro, o sea, De líquido puro, puro, sí. del líquido puro. Y PA sería como la presión de vapor, la total. La presión de vapor del componente A, por ejemplo, sí. Y PB es la composición, digo, la presión de vapor del componente B. Pero ¿por qué yo puedo combinar las dos? Mira, ahí donde dice ley de Dalton, dice YA es igual a PA, P total. Ley de Dalton, está bien, ese es para gases. Pero esa PA que está allí, que es la presión de ese gas, en la mezcla de gases, yo la puedo comparar con la presión de vapor del líquido, que es XA por PA puro, como está abajo. ¿Por qué yo puedo igualar esas dos cosas? Porque está en equilibrio de fase. Exactamente. Estamos en un equilibrio. La presión de ese gas allá arriba en la mezcla de gases es justamente igual a la presión del gas, o sea, la presión presión de vapor del líquido, porque el vapor es el gas. Así que para que estén en equilibrio, esas dos presiones son iguales. La presión del gas allá, cuando está unido con el otro, es la misma presión de vapor del líquido, porque resulta que es el mismo vapor. Así que yo puedo comparar los dos. Entonces yo voy a usar eso para escribir YA en términos de presiones puras. ¿Sí? Mira que el numerador queda igual a XA, PA puro. Y en el denominador, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a eliminar XB, aprovechando que son dos componentes. XB es 1 menos XA. Así que YA, la fracción molar del componente A en el vapor, lo voy a escribir en términos de XA, nada más. No voy a tener XB. Me queda la última expresión que está allí. ¿Estamos bien? Profe, en el penúltimo reemplazamos XB por 1 menos XA. Sí, Porque eso, ahí lo entendí, pero después el último, ¿qué hacen ahí? Que queden PB y... sí. Bueno, sí, eliminan el paréntesis. 1 por PB queda PB puro. Menos XA por PB puro.
¿no? En la penúltima. Eliminan el paréntesis, me quedan dos términos. PB puro y menos XA por PB puro. ¿De acuerdo? Pero entonces, ese término último, menos XA por PB, yo lo puedo agrupar con el primero, que decía XA por PA. Entonces, sacar como factor común XA. Y por eso me va a quedar la resta de presiones. No sé si la ven. Profesor, se hizo una agrupación ahí entre esos dos términos, entre XAPA y menos XAPB. Sí, y se sacó como factor común XA. Listo, profe, ahora sí lo. Gracias. Te queda esa expresión, sí. Pero aquí hay algo peor, y ese van a tener que sentarse a hacerla. Vamos a ver nada más el resultado. Esta última ecuación que teníamos acá, y la repetimos ahí, ¿no? Ahí cuando agrupamos. Mire, que tiene XA en el numerador, XAPA puro, y tiene XA en el denominador. Entonces les queda de tarea despejar esa XA. Ahí tienen que tener pues un poquito de paciencia y haciendo poco a poco hasta despejar XA. Cuando tú despejas XA, la introduces en la ecuación que teníamos, la misma que le mencioné hace poco, ¿no? Esta. O esta que está aquí en negrita. Esta que está aquí en negrita. Presión total es PB más la resta de las dos presiones por XA. Esa XA que está allí, la vamos a reemplazar por lo que despejamos acá. Aquí donde decía, esta expresión, esta cuando ya está despejada XA. La reemplazo allá y me va a dar entonces esta expresión que está en rojo. Esa expresión que está en rojo, yo voy a graficar en términos de YA, ¿no? Sí, de la fracción molar del soluto, bueno, del solvente, de lo que era el solvente, de ese gas. Presión total versus ese gas, la fracción molar de ese gas. Y eso entonces me va a dar, ¿por qué va a dar una curva? Porque ya esto no es la ecuación de una recta, no es mx más b. Así que eso nos va a dar una curva. Y es la curva que está por aquí abajo. Entonces aquí se especifica, pues. Las líneas estas ya son conocidas. El componente 1 va subiendo. Esta es la ley de Raoult, pues, las dos líneas cruzadas. Y luego lo sumamos, ¿no? Eso me va a dar la línea superior, que es una recta también. Presiones totales del líquido, presiones de vapor total del líquido. Pero esta ecuación última que conseguimos para el vapor, o sea, para el gas, te va a dar una curva, ¿sí? Que va a pasar por debajo de la línea recta que teníamos. ¿De acuerdo? Esa es la composición del vapor. ¿Y qué sucede en la región esta entre las dos líneas? La recta arriba y la curva que está más abajo. Se le llama región bifásica. ¿Estamos claros? ¿O no? ¿Cuál es la región bifásica, profe? Toda esa que está como si fuera un sándwich, lo que está en el centro. Aquí donde estaba el jamón y el queso. Allí. Esa es la región bifásica. Allí hay líquido y vapor.
Debajo de la línea curva, ¿qué es lo que tenemos? Si estamos graficando presión, fracción molar, debajo de la curva, presiones son bajas, vamos a tener El vapor. encima de la recta, las presiones son altas y vamos a tener presiones Líquido. altas, sí, menos vaporización, entonces está la fase líquida. Y entre las dos está la región esta bifásica. ¿Y cómo yo puedo leer una? O sea, si yo me coloco en un punto aquí de esta región bifásica, escojo un punto allí, ¿cómo yo sé cuánto hay de líquido y cuánto hay de vapor? Miren que estamos graficando en términos de la fracción molar de A. Sí, pero tanto en el líquido como en el vapor. Si es en el líquido, la fracción molar de A se lee como X. Si en el vapor, la fracción molar de A se lee como Y. Entonces yo me coloco aquí en un punto intermedio, cualquiera por aquí. ¿Cómo yo leo cuál va a ser X y cuál va a ser Y? Bueno, eso está en esta gráfica, tal vez se pueda ver bien. Sí. Mira, es la misma gráfica esta, ¿no? Como un sándwich. Nada más que no conseguí otra más que así puesta al revés. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, aquí por casualidad el componente 2 tiene mayor presión de vapor. Oiga, ¿qué le pasó? Oiga, amigo. Amigo. Dios. Ahora mi hijo se fue y me dejó ese perro. Bueno, miren, yo me coloco en un punto dado, aquí. Es la misma, le decía yo que es la misma gráfica, nada más que en esta el componente 2 es el que tiene mayor presión de vapor. Por eso salió al revés, ¿no? Sí. Salió lo contrario en la orientación, pues. Permítame un momentito a ver qué pasa. Bueno, ya está, disculpen. Quedé como en una guardería. Bueno, decía yo que
Esta curva, o el sándwich este que hablábamos, en esta otra está al revés, porque el líquido es el que tiene mayor presión de vapor. Pero bueno, nos colocamos aquí en un punto cualquiera y queremos saber cuál es la fracción molar de el componente en el líquido y en el vapor. Entonces lo que hacemos es que trazamos una línea, ¿sí?, paralela al eje X. Si nos movemos desde ese punto hacia la línea de vapor, tenemos la fracción molar del componente 2, en este caso estamos hablando del número 2, no del 1. Componente 1 en el vapor. Si en ese punto que habíamos escogido nos movemos sobre la recta, pero hacia la curva de líquido, bajamos, tenemos X1, o sea, la fracción molar del componente 1 en el líquido. Así. Hacia acá me encuentro con la línea de líquido, bajo, tengo la fracción molar del componente 1 en el líquido. Si del punto me muevo hacia la línea curva del vapor, bajo, y encuentro la fracción molar del componente 1, pero en el vapor. Si yo sumo la fracción molar del componente 1 en el vapor y en el líquido, o sea, Y1 y X1, tengo entonces X mayúscula 1, que es la suma de X1 más Y1. Esa XY la pusimos minúscula, ¿no? Entonces la mayúscula es la suma de las dos. Sería entonces la fracción molar total del componente 1, sumando en el líquido y en el vapor. Ahora, eso no tiene que ser exactamente 1 tampoco, no tiene que sumar 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no se entendió? La del vapor y el líquido, disculpe, profe, la del vapor y el líquido no necesariamente tiene que sumar 1. No, porque no son dos componentes. Es el mismo componente en el líquido y en el vapor. Eso va a depender de las proporciones. Eso también se puede hacer. Por eso yo les decía que en los semestres que fueron presenciales, pues si este fuera presencial se podría usar dibujos, ¿no? Y medir con una regla, la llamada regla de las palancas. Esa medida que yo tomé aquí un punto y me voy entonces paralelamente al eje X y busco la fracción molar en X, en el líquido, perdón, o me muevo hacia la curva de vapores, de vapor, y busco la fracción molar en el vapor. Eso lo puedo hacer, si tengo el dibujo a escala, con una regla. Dice aquí, esa es la regla de la palanca. Con una regla me refiero al instrumento, ¿no? Una regla de ese que usábamos en primaria. La proporción entre la cantidad de ese líquido, de ese componente en el líquido y en el vapor, guarda la misma relación que las distancias medidas. Aquí dice B sub V. ¿Dónde está B sub V? B es la distancia del punto que cogimos hasta V, hasta el vapor. Y BL sería B hasta la línea que cruza, o sea, que se encuentra con la línea líquido. Esas dos longitudes, pues, que habíamos hecho, que habíamos considerado, nos habíamos desplazado, las medimos, hacemos un cociente y ese es el cociente de los valores de N de un componente, en el líquido y en el vapor. O sea que eso nos da un cociente. Como tengo las medidas BV y BL, yo despejo N en el líquido, por ejemplo, y me queda en función de N en el vapor. Pero eso se puede hacer pues si tengo todo a escala, ¿no?
¿Y qué seguimos? Miren, también hay una gráfica. Voy a ver si... no, pero es que nos va a tomar tiempo. La gráfica que estábamos viendo era presión versus fracción molar. ¿Sí? Entonces, como la presión está aumentando hacia arriba, tengo sistema líquido, hacia abajo, en la curva total, vapores. Pero hay una gráfica que son temperatura, composición. O sea, no son presión versus X, sino temperatura versus X. Eso sería a una presión constante. La que vimos era una temperatura constante, variábamos la presión. Acá es a una presión constante, varió la temperatura. Y me salen entonces curvas parecidas. Pues más bien son curvas. Entonces, cuando uno está trabajando en estos sistemas, generalmente te confunden qué es lo que están representando. Y hay que tener cuidado con eso. Por suerte, bueno, no por suerte, sino lo hemos escogido así, no trabajar mucho con estas gráficas de temperatura composición, sino las de presión composición. Pero son muy parecidas. Como es temperatura composición ahora, la fase líquida es abajo. Claro, porque las temperaturas son menores. Cuando tú vas calentando, el líquido se convierte en vapor. Así que el vapor ahora va a ser la región que está sobre las curvas. El líquido está por abajo de las curvas. Y el funcionamiento es parecido, ¿no? Tú escoges, aquí la región bifásica, en la región bifásica tú escoges un punto dado y determina cuál es la composición del vapor y cuál es la composición del líquido. Nada más que debes tener claro qué tipo de gráfica es. No sé si estamos claros. Esto es lo mismo. Aquí hay una comparación. A la izquierda tengo, bueno, a la derecha mejor que la que ya vimos. Te hago una temperatura constante, grafico presión versus fracción molar. Aunque aquí en esta no sé por qué, bueno, depende del sistema. Salieron curvas las dos, pero recuerden que una salía recta. Y acá tengo la otra, que es a presión constante varió la temperatura en función de la fracción molar. Y me sale entonces parecido, es parecido el dibujo. Bueno, antes de continuar, para ir afianzando, miren, yo tengo unos problemitas que sería bueno, miren, sería bueno para ir aclarando algunos conceptos. Escribir por allí, sí, o a menos que tenga la facilidad de escribir, de ver las diapositivas a la vez. Escribir la ecuación de Clapeyron, de Raoult. Sí. Y escribir también cómo se calcula YA, la componente en el vapor la fracción molar de un componente en el vapor. Deben tenerlo por allí, ¿no? YA. Lo pueden escribir así. Bueno, depende de qué pida el problema. XAPA puro sobre PB más PA puro menos PB puro por XA. Y la ley de Raoult, y lo mismo que recordar la ley de Dalton. Yo creo que con esta que tenemos aquí al final y las otras dos ya estaremos hechos. Lo decía porque
y yo no tenía aplicaciones de esta parte. Y estaba viendo anoche. Por ejemplo, estos dos problemas ayudarían un poco. Yo tengo dos líquidos, benceno y tolueno, mezclan al 100% a una temperatura constante. Así que vamos a aplicar la ley de Raoult. Tengo las presiones de cada uno puro y una mezcla donde la fracción molar de tolueno es 0.6. ¿Cuáles son las presiones parciales de cada uno en esa mezcla a esa temperatura? ¿Y cuál es la presión de vapor de la mezcla? Está bien. Pero ¿cuál es la fracción molar de benceno en el vapor? Pudiéramos discutir eso mejor para ir afianzando, ¿no? Sé que no han leído las diapositivas, pero estamos aquí con ellas a la mano. ¿Quién pudiera hacer esos cálculos? ¿Cómo calcularía la presión de cada uno? Profe, yo puedo hacerlo rapidito. Sí. A ver, pues, permítanos. Déjame compartir. Sí. ¿Se ve? No, todavía. Avisa. ¿Todavía no se ve? Ah, ya, cierto, se ve. Así se ve. Sí, listo. ¿Voy a ponerle PA y PB o le pongo el nombre de los compuestos? Benceno y tolueno. Bueno, benceno, uno para ahorrar tiempo y escritura, uno lo representa como una símbolo ¿qué símbolo? No me acuerdo Me voy si a poner... de phi. Una bolita con un slash en el centro. De phi creo que es. Una bolita abajo. Abajo. Ajá. Claro que era, ¿cómo se llama? Un círculo más bien. Una esfera en un círculo, o sea, abierto en el centro. Y un slash que la atraviesa. Así, y un slash. Pero la atraviesa. Esta cosa se mueve. Por el centro, ajá. Así uno escribe, por lo menos en orgánica hacíamos así para... Bien, la X de benceno es 0.4. Porque como ya no habla de tolueno, es 0.6 y la suma de los dos componentes tiene cada uno es 0.4. Sí. Tolueno le da representar con un, bueno, vamos a ponerle un puntito negro. Y tolueno es 0.6. Ajá. Ahora, la P... Tolueno, bueno, tolueno sí es X tol. Tolueno lo representamos como tol. Puedo ponerle X sub T, tolueno. Ahora, la X de el benceno sería 0.4 por la presión que el problema ya da ahí, que es... benceno es 385. 385. Ajá. Así que ahí ya tendríamos la presión debido a benceno. Ajá. 385. Si alguien me dice cuánto es ese número, mientras que voy escribiendo en el otro. El del tolueno. Esa T debe ser minúscula, para no confundir con temperatura. Es 0.6 por 139. Ajá. Ese tiene 139 torres. Así que ya tendríamos las dos presiones
de vapor. Ujú. La primera da 154 y la segunda da 83,4. 83. Ujú. 0,4. Y la presión de vapor de la mezcla. Y la total da Y la total sería estas dos. 237,4. Si nota que la respuesta está 80, o sea, está la presión de tolueno como presión total. Hay un error ahí en la respuesta. 154 más 83. ¿Cuánto dabas? 237,4. Da la suma de eso. Sí. Está bien. Y está 237,4. Listo. Eso está bien, no hay ningún problema. Es aplicar la ley de Raoult. Ujú. Pero Y luego dice, la fracción molar debe del ser en el vapor. ese es X. Ah, Vamos a escribamos la ecuación, pues. YA es XAPA, pero ¿a cuál le estamos llamando A? Bueno, no importa, le ponemos la fracción molar que corresponde. ujú. Entre XA. Bueno, este problemita nada más que Bueno, aquí puede ser P total de una vez, porque presión de B, es que ese es P total, esta, PT. ¿cuál que está abajo? Sí, porque la ecuación dice que YA es igual a XA por PA entre XA PA más XB PB. Ese es PT. Esta de acá. ¿No es así? Quizá, bueno, depende de qué ecuación esté usando. Estoy usando la segunda que estaba ahí. Porque ambos, Acá ya la ambos tienen como separada, pero en realidad, como él dice, es la presión total porque es XA, presión parcial A, pura, perdón, más XB más presión pura B, que es lo mismo que tenemos en la presión total. 154 entre 237. Ujú. Da 0,65. 0,65. Ujú. Sí, concuerdo. Punto 65. Ujú. Y aquí ya nada más faltan las unidades. Ahora, Milímetros de mercurio. sí, bueno, ya es carpintería, pero Ujú. miren que dejando eso ahí ahorita. XAPA, YA, o sea, ¿qué te dice esa ecuación? Donde dice YA es XAPA puro sobre presión total. Esa es la ley de Dalton. O sea, es la ley de Dalton, ¿no? Entonces, XA sobre PA, digo, XA por PA puro, es la presión de vapor de A. Pero esa presión de vapor de A es justamente la presión de A en el vapor. O sea que eso es PA en el vapor. Sobre presión total es la fracción molar de YA. Así que ese problema nada más que era reemplazar, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Bien, no hay problema para hacer Ya eso. dejo de compartir, profe. Sí, así es. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Antes que estábamos explicando de por qué podíamos combinar la ley de Dalton con la de Rolle,
El problema no nos tiene que decir algún tipo o enunciado como la fase está en equilibrio o algo así, porque en este caso el Sí, enunciado no lo decía, sí, pero lo que ¿cómo pasa es lo que, puedo? sí, lo que pasa es que se supone que estamos hablando de equilibrio, sí. O sea, todo esto es equilibrio. A veces como que queda por sentado esas cosas así. Pero no estaría de más decir que estamos en equilibrio. La situación es en equilibrio. Bien, entonces ¿qué más sería? El otro problema, pues, a ver si tiene algo más. Hay dos líquidos volátiles A y B. Tenemos las presiones puras. Si la mezcla líquida hierve a 140, que es la temperatura constante de todo esto, y una atmósfera, ¿cuál es su composición? Bueno, allí sí interviene ya un poquito más de cosas, temas, ¿no? Si hierve a esa temperatura, pero a una atmósfera, ¿sí? Ya hay otros conceptos allí involucrados. O sea, debe cumplirse la ley de Raoult, sí. Sí, Profe, para tiene, sacar la fracción molar, eh, no tendría que solamente, como ya me están dando la presión. Ah, pero sí me dan la presión pura, ¿verdad? También. Sí. sí, la pura, sí. Dividir Ya, la presión de A, que sería un ATM. ¿Esa sería la presión de A? ¿O no? no, Ah, ok. la presión de cada líquido volátil, cada uno de los líquidos, digo, tiene presión 939 y 495. Todo. Se mezclan y dan una presión de vapor total a esa temperatura. Claro que queda tácito que la mezcla es homogénea, 100%, es ideal, pues. Y Pero esas cumple presiones que están ahí son del líquido puro, o sea, cada como del líquido solvente. puro, cada líquido puro, sí. Listo. Profe, y entonces ahí preguntan la composición de la mezcla líquida, pero dan la respuesta de la es solo como un solo componente, la fracción molar de A solamente. Sí, porque son dos componentes nada más, Entonces el otro sería la resta de eso, uno menos uno esa menos cantidad. dos. Ok. ¿Cuál sería aquí, eh, digamos, la zancadilla? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta para poder despejar XA o XB, pues, cualquiera? La presión del componente, la presión en A. La presión de La cada uno. total. Ujú. Bueno, la total. A ver, tenemos la presión de cada uno. Lo que desconocemos es XA y XB. Para aplicar la ley de Raoult, la presión total es XA por PA puro más XB por PB puro. Tenemos PB y PA puro
necesitamos XA y XB. Pero si tengo uno ya puedo tener la otra, así que esas no son tan independientes. Necesitaríamos la presión total de la mezcla. ¿Cuál es la presión total de la mezcla? Yo estoy considerando 760 torres, porque si es una atmósfera, ¿Perdón? yo estoy Una considerando atmósfera. 760 torres. 760 una atmósfera, allí lo dice. Si hierve a 140 y una atmósfera, la presión de vapor que debe tener es una atmósfera. Si está hirviendo. O sea que ya está el equilibrio líquido-gas. Así que lo que nos faltaba es que la presión, identificar pues la presión total, 760 torr. Y ya se puede despejar. Sí, Si se obtuvo. sí, profe. Nada más que es 760 es igual a XA por la presión de A que me la da, más XB por la presión de B que me la da. XB lo puedo poner como 1 menos XA. Entonces despejo XA primero y después XB. Sí se hizo, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahora ya tenemos la composición del líquido. Pero preguntan, ¿cuál es la composición del vapor a esa temperatura? Hay una ecuación. La pusimos delante para hallar la presión de vapor de la mezcla. Sí. Aplíquela para ver. Sí, da. Sí. ¿Quién está hablando? Oí una voz femenina. Villero. ¿Perdón? Villero. Villero. Qué bien. Entonces no hay dificultades allí, pues. Yo voy a añadir algunos problemas por allí para el viernes. Vamos nos queda un poco tiempo, así que vamos a continuar esto hasta cierta parte. Composición del vapor, líneas esta, sí, correcto. Aquí, otra cosa. ¿Qué pasó con esto? Bueno, nosotros vimos la ley de Raoult en gráfica, representando la presión de vapor de un líquido puro, de la mezcla, pues, haciendo cada vez mezclas con distintas composiciones. Y dibujamos la gráfica que nos daba dos rectas cruzadas y una recta encima que era la suma de las dos.
Eso era perfecto. Sistemas perfectos. Pero esos sistemas no son tan perfectos. Hay interacciones entre las partículas. Entonces vamos a suponer que un líquido es A y el otro es B. ¿Sí? Si las interacciones entre las moléculas de A y de B son menores a las de A con A o B con B, o sea que cada líquido está como amarrado a sí mismo, las partículas amarradas entre sí, muy amarradas entre sí, entonces ese comportamiento no es tan ideal. Y lo que eran rectas para nosotros en el sistema ideal, en realidad van a ser curvas. Allí están. El líquido, cada líquido que se supone iba aumentando la presión de vapor así regularmente en una recta, ahora es una curva. Como son curvas las dos partes, cuando sumo voy a tener otra curva. Y va a estar entonces por encima de la que esperábamos. Si es ese tipo de interacciones, ¿no? Si las interacciones de A con B son mayores que las de A puro o B puro, ¿sí? Entonces esas curvas van a ir por abajo de lo esperado. Se le llama desviaciones de la ley, a la ley de Raoult. Son soluciones reales. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo se consiguen esas curvas? Bueno, pues eso hay que hacerlo experimentalmente. Eso habría que hacerlo experimentalmente. Se dice que la ley de Raoult funciona en cierta región, ciertas regiones, y en otras regiones funciona otra ley, que es la ley de Henry. Creo que esa está más adelante. Sí, la ley de Henry, que esta es más sencillita. Sí. Es un equilibrio lo usan para solubilidad de un gas en un líquido. De todas maneras, en un caso de presión de vapor, de vaporización de un líquido, el vapor está presente mezclado con el líquido, ¿no? Nada más que se van a escapar las moléculas. Pero esta ley dice que la solubilidad del gas es proporcional a la presión del gas sobre el líquido, parecida a la de Raoult, donde decía XA por PA. Ahora dice la presión A es XA por HA. H es una constante. La llamada constante de Henry. Ahí, bueno, aquí se ve mejor, tal vez. La presión parcial del soluto para soluciones diluidas es directamente proporcional a la concentración del soluto en solución. K es la constante de Henry. No sé si estamos claros. Es parecido a la ley de Raoult, nada más que este habla es del gas, como que dice metido en el líquido. El vapor metido, combinado con el líquido. Entonces, cuando uno se va a las gráficas estas que salieron chuecas porque había interacciones entre las moléculas, uno observa que hay ciertas regiones donde más o menos funciona la ley de Raoult. Dice que para el solvente funciona bien la ley de Raoult, o sea, el que esté en mayor cantidad. Y para el soluto funciona la ley de Henry, entonces. O sea, aquí te dan la línea recta de la ley de Raoult y de la ley de Henry y la comparan con las curvas, o sea, lo que salió chueco. Y se observa regiones en donde más o menos se aproximan. Entonces dice que funciona bien la ley de Raoult en una región
para el solvente, en una región y para el solvente. Y la ley de Henry en una función, pero para el soluto, en una región para el soluto. Más o menos aproximado por aquí y por aquí. Función de Henry. Ahora, ¿cuándo es soluto y cuándo es solvente? Pues usamos el criterio del que está en mayor cantidad es solvente y el otro es soluto. Pero eso más bien queda aquí como un comentario, ¿no? Estamos bien, ya lo que sigue. No sé si ustedes hablaron de mezclas azeotrópicas en analítica. ¿Se fueron? Dígame. Sí, creo que vimos el ejemplo del etanol y el agua, creo que era un ejemplo. Sí, ¿qué son mezclas azeotrópicas? Era cuando no se puede obtener más de ese componente por destilación, porque la cantidad de fracción molar en vapor va a ser igual a la misma cantidad de fracción molar en líquido. Sí, sí, más o menos. O sea, la curva esa que nosotros vimos que tan bonita, se hacen algo complicadas. Entonces hay puntos donde la línea vapor composición se confunde con la línea de líquido composición. Entonces aparecen estas cinturas así, que son las mezclas azeotrópicas. O sea, tienen la misma presión de vapor, los dos componentes. ¿Cómo tú separas dos líquidos que son visibles entre sí, sí, y tienen diferente presión de vapor cuando están puros? ¿Cómo tú los separas en una mezcla? Bueno, Calentándolo. tú pones a calentar y vale el criterio este de que en el vapor va a haber mayor presencia del componente más volátil. El más volátil sale primero y después comienza a salir el otro. ¿Sí? Pero hay, o sea que los puede más o menos separar. Claro, va a haber una región en donde vas a tener todavía una mezcla, ¿no? En el vapor. Pero al principio vas a tener el vapor del componente mucho más volátil. Y al final te va quedando el componente menos volátil, te va quedando puro en el líquido. Y tú ya logras separarlo más o menos. Pero estas mezclas no. Entonces, el problema tiene que hay una buena región, puede ser amplia, en donde salen los dos al mismo tiempo, que son azeotrópicas. ¿Y qué recurso se aplica para separarlas más o menos a estas azeótropos? Bueno, lo que se hace es varias destilaciones o usan especies de platos, o sea, destilaciones escalonadas para ir separándolas poco a poco. Es difícil. Estos azeótropos se le llama a algunos de máxima y de mínima ebullición. Sí, aquí está, sí. Mínima ebullición, mínimo punto de ebullición si va por abajo de lo esperado, o sea, de lo que esperábamos de la línea recta. Y máximo punto de ebullición si se sube con respecto a las demás, va por encima de lo esperado. Ya estas líneas, y eso se complica, ¿no? A medida según los sistemas. Pero son precisamente estas líneas que veíamos que en la parte central se comprimen y se complica el asunto.
son las mezclas azeotrópicas. Más bien se ven en analítica. Analítica es que juegan con estos sistemas bastante. Bueno, ¿cómo andamos en tiempo? Ya se está terminando. Miren, hay una, bueno, más de mezclas azeotrópicas. Vamos a dejar para la próxima sistemas ternarios. O sea, imagínense 3 líquidos ahora, miscibles entre sí o parcialmente, y lo mezclamos. Vamos a ver cuántos grados de libertad tendrían. ¿Sí? 3 componentes, que sea una sola fase. Aplicamos la ley de las fases, de los grados de libertad, digo, y me da 4 grados de libertad en este caso. Pero bueno, yo lo que estoy tratando es de que ustedes vayan adelantando cómo se construyen estos diagramas. Vamos a ver muy poco, ¿no? Pero sí es bueno ver cómo se construyen los diagramas estos de 3 componentes, A, B y C. Diagrama de fase, pero de 3 componentes. Si estuviéramos en vivo, presencial, hubiéramos hecho un taller de esto, pero no se puede. Yo alguna vez recomendé este enlace, no sé si existe. Ahí te van diciendo cómo se colocan esos puntos, cómo se colocan los ejes, cómo se identifican los diferentes puntos, las cantidades. Es bueno que busquen a ver si hay información con el amigo Google. Pueden identificar puntos. En cada punto tú puedes decir cuánto hay de cada componente, cuánto hay de cada componente A, B y C. ¿Sí? Pero habría que ver un video acerca de esto o leerlo para ver cómo colocar esos puntos y cómo leer las regiones que te va dando la gráfica. Vamos a dejarlo para el viernes porque ya prácticamente terminó la hora. ¿Todo muy bien? Dígame. Sí, profe. ¿Que fueron a la cafetería? Oiga, se dice que, yo no sé si hay confusión, se me hace que hay confusión, que va a haber clases presenciales o semipresenciales, o como le llamen, en laboratorio. ¿Sí? La profesora les habló de eso. Ella nos ha comentado que le gustaría hacer clases presenciales. A todos nos gustaría eso. Pero no, yo creo que eso están tratando de que hay muchas carreras que necesitan clases presenciales o actividades presenciales, como en medicina. Ellos no pueden estar viendo enfermos, pueden estar haciendo autopsia por internet, tienen que ver algo en vivo, ¿no? Medicina, odontología, tiene que hacer práctica, agronomía, veterinaria, enfermería también, principalmente. Así que yo creo que se están refiriendo a esas. Muchos de ellos, agronomía, veterinaria, por ejemplo, tienen que ir al campo. Bueno, pues lo pueden hacer más o menos. En el campo no hay tanto peligro de que se infecten, contagien.
Pero acá, en un laboratorio, la Facultad de Ciencias, cerrado, ¿cuántos estudiantes va a haber allí? Eso no puede ser todavía. Pero bueno, veremos qué pasa. Entonces nos veríamos el próximo viernes, si Dios quiere. Busquen información de esto. Y el viernes vemos algunos ejemplos de eso. Haremos algunas actividades en un sistema ternario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, profe. Muy bien, hasta luego. Hasta Ahora, luego. profe.